El patio de la Infanta de Ibercaja fue el escenario escogido para la celebración del Congreso Marcas Alimentarias de Aragón, que coincidía con el 30 aniversario de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón. Una cita que ha reunido a uno de los sectores con mayor potencial en Aragón, el agroalimentario. En la actualidad, nuestra comunidad produce el 9% de las materias primas del sector a nivel nacional, algo que choca con que solo un 3% de los productos que se consumen son de Aragón. La campaña de promoción, al tener unas marcas fuertes, la segunda es la internacionalización de los mercados y la tercera fundamental también es la innovación. Tenemos que diferenciarnos, tenemos que tener productos de alta calidad, pero no basta solamente con que tengan alta calidad, sino que eso lo tienen que hacer suyo, que interiorizar los que después lo van a consumir. Y en ello yo creo que son los tres factores principales. Una estrategia que para el sector pasa sin duda por la creación de una marca única para los productos agroalimentarios hechos en Aragón. Más que marca, yo como consejero lo que planteo más bien es un marco, no por llevar la contraria, sino porque entiendo que lo que entendemos propiamente por una marca comercial en Aragón ya tenemos importantísimas empresas que es obvio que no van a renunciar a su marca, a su patrimonio comercial, a su conocimiento y desde el gobierno de Aragón lo que planteamos es un marco que dé cabida esa idea de marca paraguas, ¿verdad? Por lo tanto, un marco que facilite a las empresas lo que ya están haciendo de hecho, ese proceso de internacionalización en el que tanto ya han avanzado. Tras la inauguración a cargo de Longas y Olona, tocaba el turno de los expertos en marca y comunicación en la era digital. Luis Llobé, CEO de McCann, Juan Povedano, máximo responsable de marketing de Asturiana, o ya en nuestra tierra, Luis Román, director de marketing de la casa, ilustraron a los asistentes con sus técnicas marketingianas y sus campañas de éxito. 14.000 personas en Aragón están detrás de este sector, un sector que el año pasado superó una facturación global de 4.000 millones de euros.